El siguiente tema del cual les vamos a hablar es hepatitis. La hepatitis, o como también se le conoce, ictericia epidémica, es una manifestación inflamatoria del hígado que puede originarse por diferentes causas. Están, por ejemplo, fármacos, intoxicaciones o por algún tipo de infección, siendo la más frecuente de origen viral. Esta es causada por al menos 5 tipos de virus distintos: A, B, C, D y E. Sin embargo, pues puede ser causada por otras entidades virales como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, herpes simple, entre otros. Como se muestra en la tabla de la diapositiva, los diferentes tipos de virus de la hepatitis se van a diferenciar de acuerdo a la fuente del virus, la ruta de transmisión, si generan o no infección crónica, y en los mecanismos de prevención. Em, La mortalidad y la morbilidad por estos padecimientos ocupa pues un lugar significativo, por lo tanto se considera un problema de salud pública. Hoy les vamos a hablar de los principales tipos de virus, es decir, el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos. Entonces tenemos que la hepatitis a nivel mundial genera 1.3 millones de muertes al año. 390 millones de personas padecen infecciones crónicas de hepatitis B y C. Y las hepatitis virales, en especial la B, son la causa del 75% de los casos de cirrosis hepática y de cáncer de hígado. Ya en Colombia, para el 2017, se reportaron 1.329 casos de hepatitis A, 1.858 de hepatitis B. La mayor parte de ellos se reportó en personas entre los 25 y los 39 años. Y también se reportaron 571 casos de hepatitis C en mayores de 50 años principalmente. Como se mencionó al principio, la hepatitis es una inflamación del hígado, entonces la patogénesis va a ser la misma que se presenta en cualquier proceso de inflamación hepática. Entonces tenemos que en el caso de este virus, pues va a entrar al hepatocito, va a generar la infección, induciendo un mecanismo de inflamación a través de un acúmulo o un infiltrado de mononucleares como son los linfocitos y otros leucocitos, que me van a generar pues un gran edema, y esto va a hacer que el órgano aumente de tamaño y se va a manifestar como un dolor en el hipocondrio derecho. Adicional a esto, también se va a presentar una hiperplasia de células de Kupffer, que son los macrófagos tisulares del hígado, y todas estas manifestaciones inflamatorias me van a generar una necrosis centrolobulillar. Entonces, al tener la muerte de las células del hígado, eso permite que algunas enzimas hepáticas como la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, la gamma-glutamil transpeptidasa sean liberadas a sangre. Con esta liberación en sangre se genera un aumento de los niveles séricos, lo que favorece pues la detección de cualquier tipo de inflamación hepática a través de un examen de sangre. Entonces, esa inflamación, además de todo lo anterior, me va a comprimir el conducto colestásico, lo que genera un reflujo de la bilis. Y pues recordemos que la bilis tiene un alto contenido de bilirrubina. Entonces, esa bilirrubina también va a ser liberada en sangre, y va a tender a acumularse en los epitelios y en las mucosas, generando pues el aspecto amarillento del paciente. Ahora vamos a hablar de los aspectos más relevantes de cada una de las hepatitis, empezando por la A. Dentro de las generalidades tenemos que la hepatitis A fue la primera en descubrirse y se le conoce también como hepatitis infecciosa debido a su método o vía de transmisión, que es fecal-oral, es decir, que se transmite por la ingesta de alimentos o agua contaminada con heces, que es pues la fuente. Tenemos que el virus es un virus desnudo de RNA de cadena sencilla en sentido positivo, que pertenece a la familia Picornaviridae.
La hepatitis A se caracteriza por ser una infección aguda, puede ocasionar síntomas debilitantes y una hepatitis fulminante como insuficiencia hepática aguda, pero no genera hepatopatía crónica, a diferencia de las otras hepatitis, y rara vez es mortal. Tenemos que el periodo de incubación es entre 15 y 50 días. En general, el periodo de incubación de todas las hepatitis virales es bastante largo. En este caso, el promedio es de 30 días, lo que quiere decir que los síntomas pueden iniciar entre 2 semanas y un mes o incluso hasta 2 meses después de haber consumido los alimentos contaminados, lo que puede dificultar identificar la fuente y a través de qué se infectó el paciente. La hepatitis A es una infección viral en población infantil frecuentemente subclínica. Sin embargo, causa una elevada morbilidad en la población adulta, eh, y ocasionalmente puede llegar a tener consecuencias graves como una insuficiencia hepática aguda que puede llegar a tener pues una evolución fatal. Los brotes van a ser pues muy frecuentes en instituciones, centros de atención, zonas marginales de las ciudades, zonas rurales, en general lugares donde no hay un control estricto de las normas de saneamiento y de higiene. A nivel mundial, el comportamiento del evento varía según el nivel de desarrollo. Entonces, en los países en desarrollo con unas condiciones de saneamiento y prácticas de higiene pues muy deficientes, la mayoría de los niños, aproximadamente un 90%, van a sufrir la infección antes de los 10 años. Sin embargo, las epidemias van a ser poco frecuentes, porque los niños mayores y los adultos suelen estar inmunizados. Entonces, estos países los vamos a considerar de una alta endemia, donde se encuentra ubicado África y Asia Central. En los países en desarrollo, los niños suelen eludir la infección durante la primera infancia. El rango de edad para la infección es entre los 15 y los 24 años. Sin embargo, la incidencia se mantiene debido a las infecciones en los adultos, porque aproximadamente el 80% de, de esta población va a presentar una IgE positiva para el virus de la hepatitis A. Em, Estos países se van a considerar de una endemia intermedia y ahí están ubicados Europa suroriental, algunos países de América Latina y el Caribe y algunas regiones del Medio Este. En los países desarrollados con un buen nivel de saneamiento e higiene, las tasas de infección son bajas. Puede haber una morbilidad entre los adolescentes y adultos que pertenecen a esos grupos de mayor riesgo, como son los consumidores de drogas inyectables, los hombres homosexuales debido a sus prácticas sexuales y personas que viajen a zonas endémicas. En cuanto a la situación de Colombia, Colombia está considerada entre los países con una endemia de alta a moderada. Sin embargo, como hay tanta variación en el número de casos, existen áreas de alta y de baja endemia dentro del territorio nacional. Históricamente, las entidades territoriales como lo que son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas, Cundinamarca, son los que reportan el mayor número de casos. Y también se ha visto que el mayor número de casos se registra en el sexo masculino y aquellas personas que están afiliadas al régimen contributivo. Bueno, las gráficas que vemos aquí en la diapositiva corresponden a un informe, em, de información que pues, se sacó el Civigila en un periodo epidemiológico del 2019. Entonces aquí vemos que en la primera gráfica, entre los años 2012 y 2013 fue donde hubo un mayor número de casos con una incidencia muy alta. Por lo menos en el 2012 la incidencia fue del 11.5 y a medida que fueron avanzando los años fue disminuyendo ese número de casos hasta que en el 2019 hubo pues un aumento significativo, no tanto como en el 2012 y 2013, pero sí fue un aumento considerable en el número de casos. Y al otro lado tenemos la incidencia y distribución de los casos por grupos de edad. Entonces vamos a ver que
Entre los 10 a los 24 años aproximadamente es donde se da el mayor número de casos y donde mayor incidencia hay. Esta diapositiva es para explicar brevemente cómo es el ciclo de la transmisión. Entonces, pues sabemos que el virus entra a través de el consumo de agua o alimentos contaminados con heces. Entonces, pues ahí el virus llega al intestino y a través del intestino entra a la sangre. Ahí se genera pues una viremia que hace que pues el virus se disemine a hígado y ahí pues encuentra su célula blanco que es el hepatocito como decíamos al principio. Y ahí pues entra la célula e inicia su replicación en el citoplasma. A través de la bilis el virus pasa nuevamente al intestino donde pues finalmente lo vamos a encontrar en las heces y ahí es donde comienza el ciclo de transmisión. Antes de que el virus haga viremia, algunos viriones pues durante el cruce por el intestino ya pueden estar disponibles en heces y pueden empezar a transmitir la infección, pero pues esa transmisión no va a ser tan efectiva como la que ocurre después de la replicación donde se han generado pues una mayor cantidad de viriones. En el caso de la hepatitis A vamos a tener una fase febril preictérica y una fase ictérica. Entonces en la febril preictérica, que es la fase inicial que va desde días hasta 2 semanas, vamos a tener que se presenta como un cuadro pseudogripal agudo. Entonces el paciente puede manifestar astenia, mialgias o artralgias, náuseas, vómitos, puede llegar a presentar fiebre, anorexia, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, específicamente en el hipocondrio derecho. En niños la sintomatología es muy poco frecuente y si se presenta sintomatología es de una intensidad baja. Ya en la fase ictérica, pues ya se van a tener los mismos síntomas del anterior, asociado a ictericia, coluria y acolia. Entonces en esta fase pues se pueden presentar complicaciones como edemas cerebrales, hemorragias masivas gastrointestinales, eh, sepsis, pero en realidad el porcentaje de los casos que presenta una hepatitis fulminante es muy baja y el principal factor de riesgo es la edad avanzada. Como se mencionó al principio, la hepatitis A es una hepatitis aguda, no complicada, que con el tiempo pues desaparece, es decir, que no se cronifica y afecta específicamente al hígado. Entonces vamos a tener que el periodo de mayor eliminación de virus por las heces y por lo tanto de mayor transmisión va a ser desde la segunda mitad del periodo de incubación hasta la primera semana de inicio de la ictericia. Para el diagnóstico de la hepatitis A tenemos que el método más específico es tomar una IgM anti-VHA por medio de una ELISA, porque son los primeros en aparecer, se detectan desde los 5 a los 10 primeros días antes de los síntomas y persisten hasta por 6 meses. Entonces, pues que salga un resultado positivo no necesariamente nos está hablando de una infección activa, sino que pudo haber ocurrido en los últimos 6 meses. Otro método es tomando una IgG anti-VHA, también por medio de una ELISA. Estos aparecen en la fase de convalecencia y persisten ya confiriéndole inmunidad de por vida al paciente. Otros métodos menos específicos es pues tomar unas transaminasas, unas enzimas hepáticas, como lo mencioné en la fisiopatología, como en cualquier proceso de inflamación hepática, estas van a estar elevadas en sangre, entonces como les dije, pues son muy inespecíficas. Ya en cuanto a la prevención, pues existe una vacuna que es bastante efectiva, que nos logra pues proteger ya de por vida. Sin embargo, pues es muy importante tener una buena higiene personal,
ambiental. A continuación vamos a hablar de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E es un virus muy parecido al de la hepatitis A. Este virus nos va a causar los mismos síntomas que la hepatitis A en su fase aguda. Pero vamos a hablar entonces cuáles son estas diferencias que tiene el virus de la hepatitis E con el virus de la hepatitis A, porque son diferentes. Bueno, primero que todo, estos virus vienen de diferentes familias. Como dijimos anteriormente, el virus de la hepatitis A viene de la familia picornavirus, mientras que el virus de la hepatitis E viene de la familia epevirus. Estos dos virus siguen siendo virus desnudos con un solo RNA lineal y envueltos en una cápside icosaérica. Entonces, por eso ahí podemos ver que son muy parecidos y gracias a esto sus manifestaciones van a ser muy parecidas también. Aquí me equivoqué anteriormente y era la hepatitis A viene de la familia Picornaviridae y la hepatitis E de la familia Epiviridae. Aunque el ciclo de vida de la hepatitis A es muy bien conocido y muy bien estudiado, el ciclo de vida de la hepatitis E, es decir, todo por cómo va yendo a través del cuerpo, llegando al hígado y todo eso, no se conoce aún a la perfección, pero sí se supone que es muy parecida al de la hepatitis A, causando entonces muchos síntomas y una gran variedad de síntomas parecidos a los de la hepatitis A. Este virus también es transmitido de manera fecal oral, más que todo por comida de mar mal cocinada o por aguas contaminadas y también pues a través de las manos sucias, más que todo se puede dar en jardines de niños, que el lavado de manos pues no están muy atentos. Como vimos anteriormente, la hepatitis A no puede tener una forma crónica, siempre va a ser aguda. Pero ¿qué es la diferencia a la E de la A? Precisamente esta es una de las diferencias, que la E puede cronificarse. Esto es muy raro encontrarlo, pero va a suceder en pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, mejor dicho. ¿Cuándo vemos esto? ¿En qué casos? En casos de pacientes que hayan tenido trasplantes de órganos y que vayan a tener que tomar inmunosupresores de por vida. Es decir, que a estos pacientes, en cualquier momento que tengan una infección como de hepatitis E, su sistema inmune no va a estar adecuado para poder atacar la infección y puede que esta infección se vaya a cronificar. Otras de las diferencias con la hepatitis A es que aunque ninguna de las dos en su fase aguda sean muy graves, la hepatitis C tampoco, en su fase aguda normalmente puede tener unos síntomas leves a moderados, pero a veces se pueden volver severos. ¿Y esto cuándo va a ser? En casos de mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta que la hepatitis C es muy peligrosa en pacientes que están gestando. Por lo tanto, en la hepatitis E podemos encontrar en el embarazo una alta mortalidad que es más o menos del 20%. También puede causar muerte intrauterina, nacimiento de niño muerto o parto prematuro. Y además, una de las cosas que puede causar la hepatitis E es la hepatitis fulminante, la cual en estas pacientes va a requerir de un trasplante de hígado. Por otro lado, en la hepatitis A tenemos esta gran ventaja que es la vacuna. En la hepatitis E no tenemos vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros encontramos IgG en nuestras pruebas? Bueno, esto es lo que nos va a decir, no como en la hepatitis A, que puede estar vacunada la persona o que haya tenido una infección previa, pues simplemente en la hepatitis C es que ha tenido una infección previa. Pero también esto está muy discutido porque la IgG al parecer no dura toda la vida y no nos protege toda la vida. Así que podemos tenerla y más adelante se nos puede quitar estos anticuerpos, lo que hace que podamos volvernos a infectar. Eso es lo que por ahora se ha visto. Y aunque la IgM en la hepatitis C también nos habla de una infección activa, hay otro método que es más utilizado, que es el RNA viral.
el cual podemos encontrar tanto en sangre como en heces. Esto lo podemos ver en la aguda como en la crónica. En la crónica el RNA viral va a durar entonces más de 6 meses. Finalmente, para la hepatitis C el tratamiento va a ser tal cual como para la hepatitis A si hablamos de la aguda. Si hablamos de la crónica, lo que vamos a hacer será reducir la dosis de medicamentos de inmunosupresores porque recordemos que estamos hablando de personas que tuvieron trasplantes y que están tomando inmunosupresores. Entonces vamos a reducir la dosis y aparte se va a utilizar ribavirin por 12 semanas. Anteriormente se utilizaba interferón pegilado, pero a causa de sus efectos adversos dejó de ser utilizado. Hola, yo les voy a exponer sobre lo que viene siendo básicamente la hepatitis B. Las generalidades de la hepatitis B es que es un ADN circular del género Heptaviridae, tiene una estructura icosaédrica con una envoltura lipídica que saca básicamente de la membrana celular de un hepatocito infectado. Tiene 4 genes este virus, el gen C que se encarga principalmente de la codificación de la proteína core, del antígeno core, y de la proteína que por proteólisis genera, que básicamente es el antígeno E, el gen S que codifica para el antígeno S, o también conocido como antígeno australiano, el gen P, que básicamente codifica para la ADN polimerasa viral de este virus, el gen X, que es para la proteína no estructural del antígeno S. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de alrededor de los 30 a los 180 días básicamente. Si ocurre en recién nacidos y en niños menores a 5 años, esta enfermedad tiene una alta tasa de cronicidad. En el adulto la respuesta suele ser mucho más expresiva sintomatológicamente que en los niños, porque en los niños básicamente la respuesta es un poco más inespecífica. En el virus de la hepatitis B hay que recordar que no es un virus citopático y su capacidad de lesión está condicionada básicamente por la respuesta inmunológica que tiene el cuerpo hacia este. La transmisión del virus de la hepatitis B es básicamente del contacto de la persona con sangre o fluidos de personas infectadas, el uso de drogas intravenosas, la transmisión sexual también se encuentra aquí, la exposición laboral, hay que tener en cuenta también el alto grado de exposición del personal de la salud, los antecedentes de transfusión sanguínea o las personas que han tenido también antecedentes de trasplantes, la acupuntura y los tatuajes. Esta es la epidemiología que manejamos principalmente en Colombia. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Vemos al lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo, el comportamiento del año 2019, que fueron 3,4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2018 vemos cómo fue de 4,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Es la barra azul que se encuentra allí. En el lado derecho vemos cómo el departamento del Valle ocupa el tercer puesto con mayor número de casos. Superior a este se encuentran pues principalmente Bogotá y la región de Antioquia, luego ya la región del Valle. Y vemos cómo la incidencia en el Valle del Cauca es de 4,4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que es un promedio mucho más alto que el promedio nacional para ese año que fue el año 2019. Entonces esa es como la importancia epidemiológica que tiene esta enfermedad en nuestra región. Las manifestaciones clínicas agudas de esta enfermedad principalmente son el malestar, la astenia, la fiebre, la hiporexia y las náuseas, el vómito y las orinas colúricas y la ictericia. La cronicidad en estos pacientes a veces suele tener síntomas leves o asintomáticos, pero en algunos casos vemos que se elevan un poco las transaminasas debido a la lesión que pues está habiendo en el hígado. Tenemos la falla hepática fulminante, donde tenemos la aparición rápida y progresiva básicamente de los síntomas, donde pueden tener manifestaciones graves como la encefalopatía hepática o fenómenos hemorrágicos.
Entonces, como ya hemos visto alrededor de la materia, en el hígado se sintetizan algunos de los factores de la coagulación y la lesión a este provoca que los tiempos de coagulación tengan alteraciones, entonces como consecuencia tenemos los fenómenos hemorrágicos. Tenemos cuadros extrahepáticos como los inmunocomplejos del antígeno S y anticuerpo contra antígeno en superficie. Tenemos las vasculopatías y la glomerulonefritis membranosa, y también podemos encontrar también incluso la glomerulonefritis membranoproliferativa y la poliarteritis nodosa. Básicamente vemos como el 90% de las personas que tienen infección por virus de la hepatitis B suelen tener una hepatitis B aguda, y el 99% de esta tiene una resolución favorable, y como la falla hepática fulminante es menor al 1%. Dentro de esto, alrededor del 10% desarrolla una hepatitis B crónica, un portador asintomático, y la hepatitis B crónica activa. Ahorita más tarde en otra diapositiva les explicaré un poco más acerca de estos dos. Los marcadores serológicos de esta enfermedad son importantes entenderlos. Tenemos el antígeno de superficie S, que se detecta básicamente en el suero a partir de la cuarta semana, es decir, a la finalización del primer mes, y es detectable durante un gran periodo de incubación. Ya hemos mencionado que esta enfermedad tiene un gran periodo de incubación, siendo de 30 a 180 días. En la hepatitis B aguda este antígeno se encuentra presente hasta máximo 6 meses, porque la presencia superior de este antígeno a más de 6 meses se considera más que todo una hepatitis B crónica. El anticuerpo frente al antígeno de superficie S, este anticuerpo aparece después de la desaparición del antígeno de superficie y nunca antes de los 4 meses de la infección del virus. Este anticuerpo siempre va a aparecer después de la desaparición del antígeno de superficie. Hablamos de los títulos básicamente que tienen que tener estos anticuerpos. Los títulos tienen que ser superiores siempre a 10 unidades internacionales cuando la persona se somete a la vacunación, porque si la persona tiene títulos inferiores a 10 unidades internacionales, tiene que ser sometido a dosis adicionales de la vacuna. Tenemos los anticuerpos frente al core del virus de la hepatitis B, el tipo IgM, y tenemos el anti-HBC. El IgM anti-HBC, básicamente la detección del mismo en la práctica clínica es tomada como un marcador específico de la hepatitis B aguda, pero su especificidad no es del 100%, ya que esta también puede detectarse en el virus de la hepatitis B crónica, pero sus concentraciones son mucho más bajas. Tenemos el anti-HBC, que es detectable de por vida. Este tiene presencia al poco tiempo de la aparición del antígeno S y permanece después de la resolución de la infección como prueba de haber estado en contacto básicamente con el virus de la hepatitis B. Es decir, que si una persona tiene este anti-HBC, significa que en algún momento de su vida esta persona estuvo expuesta a la enfermedad. Tenemos el antígeno E, que básicamente se produce por la escisión de la proteína precore y core, y su positividad indica básicamente una replicación viral. Hablamos de cepa del virus porque algunos virus de la hepatitis B, como les voy a mencionar más adelante, pueden tener el antígeno E positivo o otros pueden tener el antígeno E negativo. Ahorita más adelante les mencionaré básicamente de cómo son estas cepas de este virus. Tenemos el anticuerpo frente al antígeno E y básicamente su presencia indica baja o nula replicación viral, por lo que sugiere un buen control de la enfermedad y una disminución progresiva de la enfermedad. Este anticuerpo frente al antígeno E se ha dejado de utilizar con el tiempo, sobre todo para la interpretación de replicación viral, porque ahora suelen utilizarse los métodos que están abajo, sobre todo el que es el DNA del virus de la hepatitis B. Este DNA del virus de la hepatitis B se toma básicamente mediante PCR, y en la práctica clínica se considera una replicación viral positiva, según la Asociación Americana de Estudio del Hígado, la presencia de valores superiores a 10 a la 4 copias mililitro, y se utiliza como predictor de cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Tenemos el ADN circular covalente cerrado intrahepático. Este se toma mediante biopsia y nos aclara básicamente los reservorios de este ADN en las células infectadas.
y es un factor limitante para la eliminación del virus de la hepatitis B, ya que incluso puede ser persistente a pesar de la reducción sérica del ADN viral, como la causada por el tratamiento, y son los responsables básicamente de la replicación viral. En esta gráfica podemos observar básicamente el comportamiento de la enfermedad de la hepatitis B aguda. Tenemos al principio como después o alrededor de la cuarta semana encontramos la presencia del antígeno de superficie y vemos como después de este está la presencia del anti-HBC total y la presencia precisamente del IgM anti-HBC. Vemos como ese anti-HBC total persiste durante el tiempo y nos indica básicamente que la persona en algún momento de su vida ha estado expuesta precisamente a esta enfermedad. Vemos como el anticuerpo contra el antígeno de superficie aparece solo después de la desaparición del antígeno de superficie. Y vemos cómo hay un periodo entre la desaparición del antígeno de superficie y la aparición del anticuerpo contra el antígeno de superficie, el cual es llamado un periodo de ventana. Entonces vemos básicamente cómo es el comportamiento de la gráfica de la enfermedad. Tenemos la hepatitis B crónica y esta básicamente, como vemos, tiene una persistencia de antígeno S positivo superior a 6 meses y vemos que también en uno de los criterios también puede ser que tenga el DNA del virus de la hepatitis B superior a 10 a las 5 copias mililitro. Tenemos que en estos pacientes puede haber una elevación de las transaminasas de forma persistente o de forma intermitente como consecuencia de la lesión hepática que está sufriendo la persona. Opcionalmente podemos hacer una biopsia hepática que demuestra actividad necroinflamatoria y un índice Condel superior a 4. Este índice Condel superior a 4 es una escala utilizada por los patólogos para reportar las biopsias que uno manda en hígado. Entonces cuando aparece el reporte, aparece un índice Condel superior a 4, puede sugerir, junto con los otros parámetros, puede sugerir que la persona puede estar cursando por un virus de la hepatitis B crónica. Entonces vemos el comportamiento de la enfermedad, vemos cómo el antígeno de superficie, que es lo más importante, es superior a 6 meses la presencia de este antígeno. El portador asintomático del virus de la hepatitis B se distingue básicamente por la presencia de más de 6 meses del antígeno S. Vemos que la persona al momento de hacer el PCR tiene valores inferiores a 10 a las 5 copias mililitro. Vemos que puede tener antígeno E negativo, pero tenemos el anti-HB positivo. También de igual manera encontramos valores normales de las transaminasas de forma persistente y opcionalmente se le puede mandar una biopsia hepática que muestra nula o mínima actividad necroinflamatoria con el reporte de índice Condel inferior a 4. En esta tabla podemos observar básicamente el desarrollo de los marcadores en diferentes situaciones. Entonces ya habíamos mencionado, por ejemplo, la infección aguda del virus de la hepatitis B, la presencia básicamente del antígeno de superficie, del IgM anti-HBC, que nos indica que la persona está cursando por un proceso agudo, y del anti-HBC total, que esta se eleva casi al mismo tiempo, como ya lo habíamos visto en la gráfica, que la de la IgM. Tenemos una infección aguda en periodo de ventana y básicamente se refiere a periodo de ventana porque este es después de la desaparición del antígeno de superficie y antes de la aparición del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces vemos que en ese periodo de ventana tenemos el IgM anti-HBC aún y tenemos el anti-HBC total. Tenemos la infección crónica que ya hemos mencionado, que es la presencia del antígeno de superficie superior a 6 meses y el anti-HBC total, que nos indica que la persona ha estado expuesta a esta enfermedad. Tenemos una infección pasada, es decir, una persona que ha estado en algún momento de su vida, tuvo un desarrollo de una hepatitis B aguda y logró salir de esta enfermedad. Entonces vemos que la persona tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie
y el anti-HBC total, indicando que la persona precisamente estuvo expuesta a esta enfermedad. Tenemos una infección pasada crónica, es decir, una persona que tuvo un proceso crónico pero que logró salir de este proceso de cronicidad. Entonces vemos cómo tiene el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, pero vemos cómo persiste el anti-HBC total, indicando que precisamente esta persona en algún momento de su vida cursó por esta enfermedad o que simplemente la muestra tuvo un falso positivo. Tenemos la vacunación. La vacunación se hace básicamente para que uno produzca los anticuerpos contra el antígeno de superficie, y si es una persona que tiene la vacuna pero nunca ha estado expuesta a esta enfermedad, entonces esa persona no tiene el desarrollo básicamente del anti-HBC total. Entonces vemos cómo el anti-HBC total muestra un marcador básicamente negativo. El tratamiento de la fase aguda de la enfermedad es más que todo un tratamiento sintomatológico, mientras que en la fase crónica, en los adultos, adolescentes y niños con edad de 12 años o más, está indicada la terapia antiviral, precisamente con lo que vienen siendo los fármacos análogos nucleótidos, que tienen una amplia barrera de resistencia a los medicamentos. Principalmente recomiendan el tenofovir o el entecavir. Esto es recomendado en guías europeas, precisamente a que han habido algunas cepas de virus los cuales se han mostrado resistentes a algunos medicamentos como la lamivudina. La recomendación del tenofovir como terapia básicamente se realiza por el estudio hecho por Lampértico, en donde se realizaron estudios a 19 centros europeos con una corte de 302 pacientes a los cuales se les iba a iniciar por primera vez una terapia contra la hepatitis B crónica, los cuales recibieron tenofovir durante una media de 28 meses con un rango de 0 a 60, y se presentaron resultados alrededor de durante el seguimiento de 3 años. Entonces en el primer año se observó que el 84% de los pacientes presentaba una supresión viral, mientras que a los 3 años esta cifra aumentaba hasta el 95% de la población total. Entonces vemos como el tenofovir como terapia, como monoterapia, tiene un alto grado de supresión viral en nuestros pacientes, lo cual nos puede indicar de que este medicamento puede servir como opción para la recuperación de nuestros pacientes en la fase crónica de la enfermedad. Esto último de las mutaciones del virus de la hepatitis B se los quería mencionar porque aunque no son muy comunes dentro de la práctica clínica, se los van a encontrar en la literatura. Entonces la primera mutación de esta es descrita en el 89 y es denominada G1896A, y básicamente afecta a la región precore y core y determina la síntesis de la proteína core sin la fracción precore. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, la presencia de esta mutación implica la ausencia de la secreción del antígeno E. Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar que hay virus de la hepatitis B antígeno E positivo o antígeno E negativo. ¿Listo? Luego en los 90 se descubrió una mutación dentro de la misma zona que determina la ausencia de la síntesis de la proteína core. Entonces, como consecuencia de esto, como no hay una síntesis de esta proteína, la infección por este virus no expresa serológicamente anticuerpos contra anti-HBC. Por último, hay una mutación de la proteína S en la posición 145 y que condiciona una forma viral frente a la cual los anticuerpos inducidos por la vacunación no protegen al individuo. Entonces vemos que como consecuencia de esa mutación en la proteína S, las vacunas no tienen efecto debido a que las vacunas son hechas a partir de otro tipo de virus de hepatitis B que no tiene precisamente esta mutación. A continuación hablaremos de la hepatitis D. El Al virus de la hepatitis B normalmente se le conoce como un virus defectuoso. Esto se da porque el virus de la hepatitis D no puede sobrevivir
sin la presencia del virus de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis B tiene las lipoproteínas que van a ser la cápside lipoproteica del virus de la hepatitis D. Este virus normalmente puede replicarse por sí mismo, autónomamente, pero sí va a requerir del virus de la hepatitis B para su secreción y ensamblaje. Es por esto que sin ella, pues entonces no va a poder hacer una infección en el paciente o una enfermedad en el paciente. Este virus tiene un RNA, también tiene un antígeno de hepatitis D y como ven aquí en la imagen, tiene una cápside que está hecha por los antígenos de superficie de la hepatitis B. Es por esto que la hepatitis D es muy parecida o casi indistinguible a la hepatitis B en ciertas ocasiones. Al igual que en la hepatitis A y la hepatitis E, que son muy parecidas, estas también. No es que, o sea, aparte de que son parecidas, pues la hepatitis D de por sí no puede existir sin que el paciente ya esté infectado por hepatitis B. La hepatitis D va a tener entonces dos tipos de presentación, por así decirlo. Uno, que es la coinfección, que es cuando el paciente va a estar infectado al tiempo por hepatitis B y hepatitis D. En esta coinfección, la hepatitis D es casi indistinguible a la clásica hepatitis B aguda. Es usualmente autolimitada, pero pues se ha visto que hay falla hepática, que hay una alta incidencia en falla hepática en usuarios de drogas inyectables y su progresión a crónica es igual que la hepatitis B. El otro tipo de presentación de esta enfermedad es la superinfección. Esta es más peligrosa y se va a dar en pacientes que ya hayan tenido hepatitis B. No se da el tiempo, sino que primero tuvieron hepatitis B, esta se cronificó y luego pasaron a tener hepatitis D. Esta se puede presentar entonces como una exacerbación de síntomas de una hepatitis B crónica o como una hepatitis aguda severa en pacientes que tenían una hepatitis B crónica pero que no lo sabían, entonces es como una nueva hepatitis aguda severa. Y ahí al momento pues se dan cuenta que de hecho el paciente tenía una infección antigua. La superinfección va a pasar casi siempre a convertirse en una hepatitis D crónica, pero una de las cosas que todavía no se sabe el mecanismo de cómo es, de cómo se da, es que en el momento en que hay hepatitis D, la replicación de la hepatitis B se ve suprimida. Como vimos anteriormente con el virus de la hepatitis E, que el mecanismo con el que inducía el daño hepático todavía no era conocido, pasa lo mismo con el virus de la hepatitis D. Pero se sabe que su patogénesis va a depender de tres grandes factores. Estos tres grandes factores son los factores asociados al virus, es decir, su genotipo, los factores asociados al huésped, que es decir, su respuesta inmunológica, y los factores asociados al ayudante, teniendo en cuenta que el ayudante aquí es la hepatitis B. Entonces vamos a tener que van a influir el genotipo de la hepatitis B y su nivel de replicación en el huésped. También se cree que en su fase aguda la hepatitis B hace daño directo citoplasmático, mientras que en su fase crónica es cuando el daño se va a dar por el sistema inmune del paciente. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico de la hepatitis D, lo primero que tenemos que tener es la confirmación de que el paciente ya haya tenido una hepatitis B. Entonces, en los marcadores vamos a tener el antígeno de superficie de la hepatitis B, al igual que los anticuerpos COR IgM contra hepatitis B. También, como habíamos visto en el primer esquema, este virus tiene un antígeno, este también va a estar presente dentro de sus marcadores, que es el que vemos ahí como HDAG. Vamos a tener en cuenta los anticuerpos totales contra hepatitis D y los anticuerpos IgM contra hepatitis
D. Otro de los marcadores para el diagnóstico va a ser el nivel de RNA o ARN viral de la hepatitis D, que este se hace pues por PCR. Aquellos marcadores relacionados con la hepatitis B son entonces los que nos van a confirmar de que el paciente ya estaba infectado con hepatitis B o que tiene una coinfección. Pero entonces enfocándonos más en aquellos marcadores específicos de la hepatitis D, debemos tener en cuenta que el antígeno de hepatitis D es un antígeno que es muy rápido. Este desaparece muy rápido, o sea, aparece y desaparece muy rápido. Entonces, este lo vamos a tener presente en la fase aguda, aunque como se va tan rápido, a veces puede que ni siquiera en la fase aguda se vea. Y en la crónica nunca lo vamos a ver. El RNA viral de la hepatitis D lo vamos a encontrar presente tanto en aguda como en crónica, y también si lo hacemos la diferencia entre coinfección y superinfección, en las dos también va a estar positivo. Los niveles de anticuerpos contra hepatitis D totales van a estar más que todo influenciados por los niveles de IgG. Entonces, este total en la fase aguda lo vamos a ver bajito y en la fase crónica va a ser alto. Cuando tenemos una superinfección aguda, como está ahí en la tabla, estos valores van a incrementar rápidamente, mientras que en la coinfección va a ser más lentamente, así como la que hemos visto siempre, las IgG en una infección normal. Bueno, finalmente para el tratamiento, como dijimos antes, la coinfección normalmente es autolimitada, mientras que la superinfección sí es más riesgosa y normalmente va a llevar a crónica. Aquí, cuando nosotros tengamos niveles de ARN viral elevados y niveles de AST y ALT elevados, vamos entonces a tratar al paciente con interferón alfa 2A pegilado o interferón alfa 2B pegilado y se le va a dar una vez a la semana por 12 meses. Por otro lado, para la prevención, como ya sabemos, si no tenemos hepatitis B, no vamos a tener hepatitis D, entonces lo mejor será vacunarse contra la hepatitis B, la cual ya tenemos la vacuna. El siguiente tema, Por último, hablaremos de la hepatitis C. el siguiente tema El virus de la hepatitis C hace parte de la familia Flaviviridae. Este virus tiene un RNA lineal con cápside icosaédrica y además una envoltura lipoproteica. En su envoltura tiene unas lipoproteínas muy parecidas a la LDL y la HDL. Es por esto que cuando el virus entra en el cuerpo y viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado y al llegar al infectar a los hepatocitos va a entrar a través de receptores LDL, gracias a esa cápsula, a esa envoltura que tiene. Este virus va a infectar mayormente entonces a hepatocitos y a linfocitos B. Eso es importante saberlo porque ahorita más adelante vamos a ver que en la hepatitis C crónica van a haber síntomas extrahepáticos y una de las explicaciones a esto va a ser las células a las cuales infecta. La hepatitis C, al igual que la hepatitis B, se transmite por sangre y fluidos corporales, es decir, relaciones sexuales o también cuando el bebé pasa por el canal uterino o cuando está en cesárea y está en contacto con los fluidos de la madre, también puede haber una transmisión de la hepatitis C. Esta hepatitis tiene tres formas de presentarse. Mayormente se presenta de una manera crónica, es la que más se ve. También se puede presentar de manera aguda y algunas veces de manera fulminante, que sería la falla hepática. Normalmente
La crónica es asintomática y más que todo presenta, la gente se queja de fatiga. En la aguda también los síntomas pueden ser moderados, como generales, fatiga, náuseas, falta de apetito, dolor articular y muscular. Y también eso se puede presentar en la crónica, pero normalmente es un poco más asintomática esta crónica. Hay que tener en cuenta que aunque la hepatitis C crónica es mayormente asintomática y pues por esto no nos damos cuenta que estamos infectados y pasa mucho tiempo sin saber que tenemos esta infección, también hay una cantidad de síntomas extrahepáticos, manifestaciones extrahepáticas que se dan en estos pacientes. No se sabe más o menos con qué frecuencia, pero sí se hizo en una serie de 321 pacientes en un estudio, al menos el 38% de estos tenían una manifestación extrahepática. Estas manifestaciones extrahepáticas pueden ser crioglobulinemia, que es cuando la sangre contiene crioglobulinas y nos dan mayormente cefalea o confusión. También anemia hemolítica autoinmune, glomerulonefritis membranoproliferativa, vasculitis, diabetes, hipotiroidismo y en la piel podemos tener líquen plano o porfiria cutánea tarda. Manifestaciones así cutáneas de picazón o rash. No se entiende muy bien, como les había dicho ahorita, por qué, pero sí se piensa que al infectar linfocitos B, pues va a afectar la producción de los anticuerpos y también la función de estos. Sabemos que los linfocitos B son aquellos que crean anticuerpos y si está defectuoso y salen mal, pues una gran cantidad de manifestaciones pueden aparecer a raíz de esto. Como vimos, en la hepatitis C es muy importante la presentación crónica. ¿Por qué? Porque al ser asintomática, durante muchos años la persona no se da cuenta que tiene la infección. Y el problema de esto es que la hepatitis C crónica sin tratamiento, después de 10 a 15 años, puede llevar al paciente a tener cirrosis. También, si siguen muchos años más, puede llegar a tener una falla hepática y además esto predispone bastante o aumenta el riesgo al carcinoma hepatocelular. Para el diagnóstico de la hepatitis C, lo primero que vamos a hacer es medir los niveles de anticuerpos IgG del paciente. Si estos salen elevados, después vamos a medir los niveles de RNA viral del paciente. Si estos entonces salen negativos, quiere decir que tuvo una infección pasada, que ya se recuperó. Mientras que si estos salen positivos, quiere decir que están en una infección activa. Si están positivos menor de 6 meses, quiere decir que es aguda y mayor a 6 meses, pues es crónica. Esto es importante porque como vimos en las anteriores hepatitis, la IgG nos decía que era una infección previa, tanto para la hepatitis A, para la hepatitis E. Mientras que en la hepatitis C, la IgG no nos va a decir si es crónica, si es que el paciente se haya recuperado o esté vacunado, sino que a partir de que la IgG esté positiva o no, vamos a medir los niveles de RNA viral y este es el que nos va a determinar si fue una infección pasada o si es una infección activa. Otra cosa importante en la hepatitis C es el índice APRI de fibrosis hepática. Este índice se calcula con la fórmula que ven en la diapositiva, que es los valores de AST del paciente divididos los valores de AST normales. Esta división también es dividida por el recuento plaquetario y todo en total se multiplica por 100. Si el resultado del índice APRI da entre 0 y 0.5, quiere decir que la fibrosis hepática es baja. Si está entre 0.5 y 1.5, quiere decir que es media
y si es mayor a 1,5 quiere decir que la fibrosis hepática es alta. Para el tratamiento se va a utilizar terapia antiviral. Esta terapia va a depender del genotipo de virus que presente el paciente, además de factores del mismo paciente y de la presencia de cirrosis o no y de si la cirrosis está compensada o descompensada. Para esto hay gran variedad de algoritmos que aquí les dejo abajito un artículo de UpToDate donde pueden ver todos los algoritmos y todos los tratamientos que se pueden hacer. Lo importante saber de estos algoritmos son los medicamentos que más se van a usar. En ellos van a cambiar la dosis, el tiempo que se toman los medicamentos, pero siempre van a ver que se repiten unos medicamentos. Estos son sofosbuvir, velpatasvir, daclatasvir, lecaprevir y pibrentasvir. Se van a usar entonces de 12 semanas, 24 semanas u 8 semanas. Todo esto va a depender si el paciente tiene cirrosis, si no tiene cirrosis, si es compensada o si es descompensada. A partir de esto, vemos por cuánto tiempo va a tomar el paciente estos medicamentos. En caso de una cirrosis severa o un daño hepático ya muy grave, va a ser necesario el trasplante de hígado. Ya que la hepatitis C aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular debido a que causa cirrosis, es importante que se haga cada 6 meses una ecografía hepática en estos pacientes que ya tenemos confirmados con cirrosis y también medir los niveles de alfa-fetoproteína para ver si hay algún tumor. Y en cuanto a prevención, es importante hacer screening para hepatitis C en donadores de sangre y de órganos, porque al ser una enfermedad asintomática no se sabe quién pueda tenerla y quién no, y esta será una de las maneras de transmisión más importante. Otra cosa importante es el cuidado al momento de las relaciones sexuales y el uso de agujas estériles. Por último, no hay vacuna contra la hepatitis C debido a la variabilidad viral.